Antes me gustaría preguntar, antes de saber qué opciones tienes sobre el internado, qué sabes sobre esto, es el promedio a este punto de la carrera, ¿lo consideras importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Para elección de plaza o en general? No, No, en general. general, en general. Sí y no. ¿Por qué? Porque ahí va mi porqué, ahí va mi porqué. Sí, porque al final de cuentas, o sea, desde segundo semestre en adelante nos regimos por el promedio. O sea, el tener un promedio bueno, el tener un promedio malo, influye en tus siguientes semestres. Y no digo tanto como la calidad del aprendizaje, porque hasta cierto punto, o sea, es lo que les digo, medicina es muy autodidacta. Y creo que medicina aprendes lo que quieres cuando quieres. O sea, porque ahorita puedes estar retomando un tema de primer semestre o un tema ya, pues no sé, de la residencia, si te importa mucho, ¿no? Pero creo que es lo que les digo, o sea, a mí me sirve mucho tener como un guía que me vaya como orientando en ciertas cuestiones o que me vaya como solventando dudas o que me vaya, pues sí, como fundamentalmente esa guía. Entonces, siento que es importante porque te permite pues hasta cierto punto estar en algún grupo donde tú sepas que el docente, el doctor en este caso, sea comprometido y de que sabes de que te va a retroalimentar, te va a corregir. Y a veces el que tengas un buen promedio también no significa que realmente seas bueno. O sea, porque yo puedo decir que conozco personas, tal vez no de la escuela, bueno, tal vez sí, pero en algunas otras igual carreras que tienen un promedio excelente, pero pues no saben nada o son muy malas personas. Y he conocido personas que tal vez su promedio no ha sido lo mejor y de verdad son personas muy, muy inteligentes, o sea, saben demasiado. Entonces siento que tal vez esas personas, o sea, sí no se fijan tanto como en la calificación, porque al final yo siempre he dicho que un número no te define como persona y también un número no define tu conocimiento, pero al final de cuentas creo que es algo que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Como a regirnos por estadísticas, a regirnos por números, que mientras más alto pues tal vez eres mejor, que mientras más bajo pues tal vez eres peor. Entonces siento que al final de cuentas también es algo pues por lo que pasas un ENAR, ¿no? O sea, por un puntaje muy alto, por un puntaje muy bajo. O sea, que pues en teoría es como el promedio ahora de lo que sabes realmente de manera general a nivel de pues toda la licenciatura. Entonces, a mí en lo personal me importa mucho porque pues desde chiquita siempre me inculcaron, o sea, yo sí era una persona que sacaba 9 y lloraba, ¿no? Entonces, sí, de verdad, yo siempre fui como, o sea, y es que eso viene como desde mis papás. Entonces, yo llegaba a casa con un 9 y mi papá era, ¿y por qué un 9, no? ¿Por qué no el 10? O sea, tienes todo para dar el 10, ¿no? Y hubo un tiempo, creo que fue como por tercero de primaria, que se me olvidó entregar una tarea, de hecho, y me castigaron una semana. Entonces, o sea, como que yo crecí muy condicionada a dar un buen resultado siempre, ¿no? Entonces yo por eso también me frustro con mucha facilidad cuando las cosas no me salen como yo las planeo, como quiero que me salgan. Y por eso considero que es como que bueno y malo el promedio. O sea, la verdad, a mí me importa por ese sentido, porque como que ya traigo ese chip que pues, o sea, por buenas calificaciones significa que pues, o sea, lo estoy haciendo bien. O sea, por eso ya es como un poquito más a nivel personal. Porque te digo, conozco personas que son muy buenas, pero realmente no les importa tanto como la calificación. Pero al final de cuentas es por lo que te vas a regir. O sea, es por lo que te va a tocar una plaza de internado aquí en la ciudad o en la sierra, ¿no? Y digo, no es que diga que irte a la sierra está mal, pero al final de cuentas, o sea, sabemos de la inseguridad a la que estamos expuestos, ¿no? Y creo que a nadie nos gustaría como terminar en un lugar en el que no nos sintamos seguros, en el que no tengamos la seguridad, digamos, del Estado o de la localidad y a veces incluso pues de la escuela o de nuestras instituciones, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas es eso, o sea, pero eso ya es como muy personal, siento yo. Te digo, a mí me importa en ese sentido porque pues ya traigo el chip, o sea, y porque la verdad a lo largo de los años, pues, o sea, puedo decir que me han tocado grupos muy buenos en cuanto a la manera académica de los docentes, también a nivel de los compañeros, o sea, siento que también teniendo buenos compañeros comprometidos, puedes sacar un curso completamente. Me pasó en un octavo semestre, la verdad, mi grupo de octavo fue un grupo muy bonito. Entonces siento que sí te ayuda mucho, pero no lo es todo. O sea, y siento que no deberíamos de preocuparnos tanto como por el promedio. Digo, al final de cuentas, yo les puedo confesar que yo inicié, yo más bien terminé primer semestre como con 8 puntos, como con 8 puntos, no miento, como con 7.1 o algo así. Entonces yo sentía que me moría, ¿no? O sea, porque aparte yo no estaba como tan acostumbrada
a tener que viajar y siento que eso también influyó, ¿no? Pero siento que si tú vas poniendo empeño, o sea, te interesa, te gusta, pues no se te complica y al final de cuentas las buenas calificaciones pueden ser un plus, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene malas calificaciones porque no entrega trabajos, porque sabe que puede sacar un examen pues completamente a 10 y pues, o sea, dicen, yo saco el examen a 10, tal vez el doctor no lo va a contar a 10, pero yo sé que sé y lo di todo en el examen, ¿no? O sea, y eso sí es como una forma pues muy diferente de aprender de cada uno. Entonces, esa es mi opinión en cuanto al promedio, o sea, sí y no. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo tengo... Yo estoy de acuerdo. Pero... Y, Bueno, y Ariel por 2. no, es que también estoy de acuerdo en que no define un número lo que sabes, o sea, pero te abre muchas definitivamente lo define. ¿Mande? te abre muchas puertas, ¿no? O sea, desgraciadamente Sí. esta canción aquí que te abre muchas puertas. O sea, y a mí me gustaría, por ejemplo, agregar, o sea, hablamos del internado, pero yo siento que hay que irnos más allá. Yo me he dado cuenta por los lugares, bueno, los hospitales que llegué a conocer, que toman en cuenta el promedio para saber si te dan o no la plaza a ti. Sí, claro. En cierta parte me arrepiento de haber hecho caso a eso que me dijeron desde el inicio de el promedio no importa, el promedio no importa. Pero la verdad es que Bueno, sí tiene peso. Y la verdad me hubieran dicho, ¿sabes qué? El promedio no te define como persona, no Como te define persona. como el conocimiento que tienes, pero te va, como bien lo dijo Ariel, a abrir muchas puertas. Te va a abrir un mundo de posibilidades. Así que también no lo dejes de lado. Y se los digo esto porque la verdad yo, pues me pasaron ciertas cosas y en algunos tuve el bajón en cuanto a promedio. No fue tanto, pero aún así sí me afectó pues a no tener el promedio que hubiera aspirado si me hubiera enfocado un poquito más, ¿no? O sea, afortunadamente nunca he sufrido de elegir al momento de elegir grupo, porque la verdad también creo que el promedio como que te afecta mucho al elegir grupo, porque es un estrés enorme. Yo la verdad solamente lo viví el primer semestre, porque el segundo semestre quería con una neurocirujana y pues era la más aclamada, ¿no? Y ya estaba sufriendo yo de que voy a pasar o no voy a alcanzar con ella. Pero afortunadamente sí lo hice y ya de ahí en adelante pues afortunadamente pues siempre he elegido los grupos que me han querido, pero la verdad esos momentos es un estrés enorme y no me puedo imaginar cómo nuestros compañeros pues luego que no obtienen esta posibilidad de elegir grupo, el que ellos quieren, pues sufren. O sea, no sé, yo me acuerdo de ese trance de primero a segundo y era un estrés enorme, enorme. Ahora me imagino mis compañeros, o sea, sí tengo amigos que me dicen que, que se desesperan, o sea, se desesperan, incluso tengo que han llorado Uh-huh. porque no han alcanzado sus grupos y se sienten frustrados y demás. Y no sé, siento que es feo, pero por ese motivo también es como de, no sé, o sea, está feo esta forma, ¿no? De cómo nos ejercen presión. Pero bueno, creo que el mensaje final es como de, sí es cierto que el promedio no te va a definir, pero tiene mucho peso. No lo dejen Es de el lado. consejo que yo doy siempre a alguien que me pregunta alguna recomendación, ¿no? O sea, porque yo sí les digo, o sea, la gente te va a decir así, pues, el promedio no importa, o sea, tú disfruta el proceso, o sea, sí disfruta el proceso, pero enfócate, o sea, si te pero pones sí las importa. pilas desde el primer momento, creo que lo demás va a fluir, se te va a hacer súper fácil y vas a estarte como que evitando esa pena de saber qué te van a dejar, ¿no? Porque al final de cuentas es el término que se maneja, ¿no? Pues voy a ver qué me dejan. O sea, y al final de cuentas creo que, y es una plática que, bueno, yo anteriormente tuve pues mucho con mis compañeros del consejo, que decía, ¿por qué te tienes que estresar por saber si te va a tocar un buen grupo cuando la solución tal vez sea tener buenos docentes desde un inicio, ¿no? O sea, porque ni siquiera deberíamos estar peleando como para saber si te va a tocar o no un buen grupo. Digo, al Sí, final de cuentas, o sea, les digo, o sea, tal vez el médico no defina todo, pero es un plus, o sea, es la guía. O sea, es al final de cuentas una persona que te va a dejar parte de su conocimiento y que te va a ayudar a ti. Entonces, creo que esa es una parte importante en la que también, no solo nuestra escuela, sino muchas escuelas deberían de poner como un énfasis en saber y reconocer que sus pues médicos que están adscritos a la escuela, o sea, que trabajan para las escuelas, pues sean como
lo suficientemente capacitados. Digo, al final de cuentas, literal, sí somos el futuro de México, entonces creo que pues deberían de buscar también como esa calidad educativa, ¿no? Y bien lo decían, o sea, somos como la escuela de la nación, ¿no? O sea, somos una de las escuelas de la nación, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos y merecemos toda esa calidad si nosotros también somos capaces de poder como retribuirle a la escuela pues toda esa parte que nos está brindando, ¿no? Y yo sé que de la escuela hay grandes médicos que han salido, que se han titulado, que están en proceso, y la verdad me da mucho gusto encontrarme a alguien que es de la escuela y que de verdad, o sea, le aporta pues ahora sí que su granito de conocimiento pues a sus pacientes, a sus alumnos, entonces está muy padre toda esa parte, pero sí, o sea, nos han enseñado a regirnos por números, ¿no? Que la calificación lo es todo, que la calificación te lleva, pero bien como lo dice Joshua, o sea, no lo es todo, pero sí te abre puertas. O sea, porque sí me ha tocado ver que para el internado, sí, así, literal, te piden, o sea, promedio, pero la boleta. O sea, boleta general de calificaciones, ¿no? Así, y yo ahí van a ver mis 7 de anatomía, ¿no? Van a ver mis 7 de tal, ¿no? Entonces, o sea, pues siento que sí, al final de cuentas siento que a muchas personas sí les acompleja ese asunto, pero pues a otras no, ¿no? Digo, y es muy válido, o sea, cada quien sabe la calificación que tiene y al final el conocimiento que siento yo que es lo más importante que tiene. Claro. Así es. ¿Sabes? Bueno, aquí quiero agregar algo en cuanto a lo que comenté de elegir grupo, al menos en nuestra escuela, en la Superior de Medicina, es de que sí es cierto que pues tuvimos la fortuna con Ariel también de elegir los grupos que queríamos, pero Yo al ¿no? principio también sufrí, sí. Yo sé que Yo sufrí el segundo semestre, el tercero ya no, pero segundo y tercero sí le sufrí porque pensé que no iba a alcanzar el grupo que quería, pero sí lo alcancé. Pero el segundo fue mi semestre más sufrido. Por dos, porque yo igual no, yo en segundo no alcancé lo que quería, la verdad. Por dos. Yo es más, yo me escribí hasta el segundo día en segundo. O sea, Yo me inscribí también el segundo día como a mediodía. no, yo más, casi medio día igual, era más temprano, pero igual se siente feo. O sea, Sí. yo veía un día antes cómo se iba acabando todo y pues qué se siente, ¿no? Pero ¿qué ibas a decir, güey? Bueno, lo que iba a decir es de que la verdad, o sea, como bien lo dijo Miri, es mucho de ser autodidacta. Y no sé, a lo largo de la carrera, creo que también Ariel concuerda conmigo, el hecho de que la verdad estos profesores que luego en recomendaciones tenemos en un grupo, que nos dan recomendaciones de los maestros y todo eso, está muy sobrevalorado. O sea, realmente Algunos. a veces, o al menos, así, algunos. Otros sí, sí cumplen las expectativas, pero otros no, realmente no. Y no sé, a lo largo de la carrera, la verdad, yo que diga que realmente como que amé estos grupos, que son de los mejores y toda la cosa, pues creo que son como 2 o 3, ¿eh? Ay, O sea, es que tú siempre realmente te son quejabas, o sea, contados. de eso yo estoy Igual. segura, tú siempre te quejabas, o sea, no faltaba Lo la venden queja muy final. bien. Te lo venden así como si fuera lo máximo, como si, no sé. Y al final llegas y dices, pues es que no sé. A mí también me pasó. Igual yo soy igual que Yesho. O sea, yo profesores que de verdad te puedo decir que me han marcado, que puedo decir que aprendí muchas cosas de ellos, son igual como 3. De ahí en fuera, yo no recomendaría. Por eso yo no meto tanto recomendaciones a yo recomendar algo, porque pues a mí no. O sea, yo si pudiera recomendar algo sería a Querejeta, bueno, en profesor de fisiología, que yo amé eso, o sea, con todo mi corazón. Tal vez a mi profesor de derma, y ya no se me ocurre quién más, la verdad. O sea, sí, Lala, la verdad, sí, Lala. Bueno, yo sí le disfruté mucho a Lala. La amé, la Sí, verdad. O sea, estoy de acuerdo que un número no te define, pero sí te abre un buen de puertas, de posibilidades. sí, Oye, la verdad que sí. no, o sea, por lo menos en clínicas, Ujú. te digo, nada más mi profesor de derma, es el único que te puedo decir que me enseñó muchísimo. De ahí en fuera no, nadie, todo lo demás Nadie. lo he aprendido por mí mismo. Y te digo, o sea, algo que sí te quisiera recomendar mucho es que pruebes ambos. La verdad, es una plataforma, de verdad. Yo al Ujú. principio no le quería dar la oportunidad, pero no manches, desde que lo conocí, de verdad cambió por completo como estudio. La voy a probar. Sí, está muy, te lo prometo, no te vas a arrepentir. La va a amar, la va a amar. Creo en Sí, tus recomendaciones y en la calidad, porque sí, o sea, es lo que les digo, o sea, yo conociéndoles sé que no van a recomendar algo que pues digas, híjole, pues sí, esto más o menos, ¿no? O sea, porque sé que lo buscan y sé cómo son ahí súper, ¿cómo se dice? Súper entregados en todo, entonces pues lo voy a probar a ver qué tal sí, sale. te va a gustar, te va a gustar. Espero que sí, y yo espero que sí.
Sí. ¿Tú qué dices, Yeshua? Sí, ¿Me va a gustar o no? ¿Sí me va a gustar? la va a amar, la va a amar. Ok. Realmente la va a amar. No se va a despegar de ahí. Pero no te quedes solo con eso, ¿eh? Eso estábamos No, platicando también claro. con Ariel. Porque Sí, puede ser un arma de doble filo, bien lo decía Ariel. sí, también es que siento que luego la gente se queda mucho con lo básico y ambos, la verdad, sí está muy bien para aprender, para dar la primera leída, pero si te quedas con eso, la verdad es que te vas a ir con muchas deficiencias. O sea, sí está Sí, muy por bien para aprender. supuesto. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es leo ambos, lo aprendo ahí bien todo y entiendo lo que me están queriendo decir y ya de ahí me voy a up to date, se me hace muchísimo más fácil leer eso, es como Sí, ya más claro. rápido y ya lo entiendo todo y ya profundizo de esa manera. O Pero pues sea, bueno, cada quien tiene sus métodos. yo, Ajá, por ejemplo, para cuando hago mis exposiciones, o sea, yo de verdad descargo como 5 artículos y obviamente lo checo en el libro, pero es como que trato de sacarlo mejor. A veces me confundo un poco porque digo, híjole, como que aquí lo explica un poquito mejor que acá, pero trato de hacer como el resumen y primero entenderlo yo para poder transmitírselo a alguien. O sea, claro. porque hasta cierto punto creo que eso también es un punto que me ha ayudado mucho, como que el exponer en línea se me hace mucho más fácil que exponer en público. Y no sé por qué, o sea, a mí no me da pena hablar como en público, pero exponer en línea se me hace muy fácil. O sea, como que siento que yo ya lo leí, lo comprendí y sé que puedo dártelo. Y exponerlo en presencial era como de que apenas también como que por las prisas me daba como tiempo de entenderlo yo y luego tener que dárselo a alguien más. Era como dije, híjole, o sea, ni me van a entender Sí, porque ni yo lo entendí, pero se los tengo que dar, ¿no? Entonces, eso sí es como un plus también que a mí me ha ayudado mucho, que también Acuerdo. como que me ha dado el tiempo de poderlo leer más, analizarlo y poder compararlo, eso sí. O sea, porque sí, a veces he sacado artículos así como que súper básicos para entenderlo como de primera instancia, y ya después uno más complicado como pues para entender ya lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces yo creo que sí me va a servir mucho porque sí soy como muy de tratar de explicar, o sea, es que de verdad yo a veces hasta me confundo yo solita porque trato de verle como el lado hasta más molecular o así literal de, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro? ¿Y Te va a por qué gustar sigue ambos. pasando Te esto? va a gustar Y ambos, yo dije, wow, sí. Entonces lo voy a sí, le probar va y a ya gustar. les voy a contar mi Porque luego hasta experiencia. tiene te explica mini, todo. como O sea, cuadritos. Ajá. Ajá, lo te voy a explica probar. todo. Está muy padre. O sea, no solo te da las cosas por así, o sea, te explica, o sea, si te dice que en un paciente con cetosis diabética puedes tener hipocalemia, te explica por qué tienes hipocalemia. O sea, no Sí, se y yo queda. soy así. Ajá, exacto. Sí, te va a gustar ambos. Otra cosa que ahorita bien nos dijo Ariel, y recomendación que yo les doy es aprendan inglés, porque todas estas fuentes que les hemos dicho están en inglés. Sí, Ahorita quizás estamos asumiendo que todos saben inglés, pero no, hay muchas personas que sí realmente han dejado el inglés de lado o no lo saben y no les interesa, pero la verdad es que todas estas herramientas que hemos estado hablando son en inglés. necesitan inglés. Y Sí, todos Sí, los Anki incluso artículos, ¿no? también. De manera muy general, o sea, artículos que tú digas, o sea, que digas, pues tienen como la validez, o sea, en cuanto a la experimentación y todo eso, pues la verdad es que son artículos en inglés. O sea, realmente hay muy pocos artículos en español. Según yo, todos, como que la mayoría de los artículos en español son revisión de esos artículos en inglés. Entonces, pues sí,